cuando queremos dar una buena presencia o cuando nos vestimos como nos vestimos, porque lo más correcto para nuestro momento. Siempre que hacemos algo para otros, ahí hay un regio negocio psicológico, observen. Estas pequeñas cosas hacen al verdadero estudiante de teosofía, aquel que quiere aprovechar su momento, su estar en contacto con el hecho teosófico e institucional. De cómo nos vestimos podemos sacar una montaña de información. ¿Usamos la moda para estar a la moda o usamos lo que nos conviene, lo que hace a nuestro momento personal? Queremos caer bien, no queremos ser sapo de otro pozo. ¿Dónde está el problema? Porque esto tiene mucha incidencia en nuestra capacidad de ver. Toda distorsión psicológica impide una sana comprensión. Y primero hay que trabajar en ese terreno y ponernos medianamente aceptables para poder tener éxito en la comprensión de la teosofía más profunda. ¿Cuántos de nosotros vivimos en armonía a las enseñanzas más preliminares? Observen. ¿Cuántos de nosotros tienen incorporado reencarnación y karma? Es decir, incorporado significa que ya comenzamos a vivir incorporando de que nacemos y vivimos como un hecho natural, de que lo que hacemos nos afecta y afecta. ¿Cuántos nos seguimos hipotecando negativamente nuestro futuro? Observen si las enseñanzas primarias que hay que comprender e intentar incorporar no es logrado, ¿qué pueden pensar de las enseñanzas más metafísicas? Porque se progresa siempre de lo denso a lo sutil. Si ganamos idoneidad en la vida física, podemos tener espacio para ganar terreno en lo emocional y luego seguir avanzando en lo mental. Todo ayuda, todo logro, pequeño éxito en lo físico correcto, ayuda a profundizar la experiencia en sus espacios más subjetivos. ¿Paramos? Eu não tinha quase interesse, não via interesse. Então, me perguntei, o que eu faço com isso? Me procurar o que eu faço com isso despertou o interesse.
ela dá uma das vantagens. Ainda que leve anos para você ter um pequeno entendimento dessas três proposições fundamentais, a sua mente vai dar um salto de qualidade. Isso é uma vantagem. Mas tem muitas outras que aí você vai ter que segurar. Despertando o interesse, aí você vai aprofundar aquele tema. O Vicente deu outro exemplo, né? Eu acho que eu não vou lugar procurar a utilidade desse instrumento. Por exemplo, ontem você falou no sistema de desenvolvimento humano. O que isso vai me trazer de vantagem? Se eu não estou interessado no meu desenvolvimento, o que eu estou fazendo aqui? Obrigado. Por consiguiente, tenemos que acortar algún sector de lo que tenía planificado para desarrollar acerca de nuestra autora o escribiente o agente de la Gran Fraternidad Blanca para traer la teosofía a la consideración física. Para poder ser un agente para este tipo de trabajo, se necesitaba un discípulo, hombre o mujer, de primer rayo, en primer lugar. Porque intenten imaginarse el ambiente político, religioso, científico, social de 1875. El impulso tenía que venir con una fuerza suficiente para anclar la teosofía en el medio social vigente, que no pasara desapercibido y que lograra interesar a un suficiente número de lectores para ver qué pasaba luego con el impacto del aporte teosófico. El objetivo era aprovechar las condiciones temporales que proveía la circunstancia y trabajar hacia un muy largo futuro de difusión y de nuevos aportes tendiendo a nutrir a aquellos pocos sectores que hubieran aceptado y comprendido el primer aporte oral, como ocurría con Blavatsky, que apasionaba a toda persona que se acercaba a ella. Esto exigía, que el discípulo tuviera mérito para hacer este trabajo, y segundo, que estuviera en tiempo de encarnación. Observen, dos cuestiones fundamentales: que estuviera su tiempo en vía de nacer, en el tiempo deseado,
en el tiempo elegido y que tenga el mérito y la capacidad para hacer el trabajo. En el tiempo en que estaba a cargo de la sociedad la doctora Besant, en algún momento se le oyó decir que si no hubiese sido HPB la encargada de fundar la Sociedad Teosófica, el próximo discípulo posible de hacer ese trabajo era ella. Es decir, no es una cuestión por acaso, sino obedece a reglas que tiene la Gran Fraternidad cuando comienza un trabajo de largo aliento sobre el mundo físico. Y bien, podemos ver que por esas razones, no por otras, fue elegida Blavatsky, no porque era algo excepcional, por encima de todos los otros miembros de la RAM, sino porque estaba en tiempo de reencarnar y tenía el entrenamiento necesario para intentar este trabajo. A pesar luego de las muchas periferias perdón, usé un término inadecuado, a pesar de que algunas experiencias fueron fuertes para Blavatsky y tuvo muy serios problemas, porque intentó hacer esto de la mejor manera y de la manera más impersonal posible y encontró una montaña de ingratitud. Y el encarnizado ataque de toda la compañía de Jesús. Lo que ella sufrió en la India por agente de esta compañía no tiene nombre. Lograron quebrar el equilibrio psicológico de Blavatsky. Si no fuera porque su maestro la remendó o, ¿cómo se dice en portugués cuando un camión revienta una goma? En Argentina es recauchutaje. Fue rearmada en varias ocasiones por su maestro, en virtud de que podía continuar su trabajo hasta llegar a que la sociedad se estableciera y pudiera vivir sola. Hasta llegó a merecer un cumplido de su maestro, de que por momentos Upasika reacciona como una señorita de 15 años. Pero había detrás toda una montaña de acontecimientos fuertes que probaron todo
todo ángulo de la vida de Blavatsky. Y encontramos luego en la información que fue apareciendo con el avance de la vida institucional, por investigaciones en los mundos internos, en los anales acásicos, que en el pasado todo el carácter de Blavatsky fue templado en muchísimas batallas y circunstancias muy críticas. En tiempos muy salvajes, Blavatsky era uno de aquellos guerreros inmortales que avanzaba en primera fila y atravesaba de punta a punta el ejército enemigo sin un rasguño. Una de las facultades o elementos básicos del entrenamiento de un discípulo de primer rayo es la eliminación del temor a la muerte. En ese aspecto, Blavatsky ya lo tenía ganado hace muchísimos tiempos. Podemos ver cómo también la doctora Besant, que luego ingresó a la RAN que pertenecía a Blavatsky, por lo menos se conocen 2 vidas que terminó muriendo de una manera muy crítica. La anteriormente conocida fue la encarnación que tuvo en Medio Oriente, ay, con el nombre se me fue. Y llegó a ser la filósofa mujer más grande de su época, de una belleza y una pureza reconocida por todos. La mente no me sigue tirando el nombre. Hipatia. Bien, murió destrozada por hordas de perros elementales que crearon los clérigos de su tiempo hasta volverla irreconocible. En la segunda ocasión conocida y la última fue cuando, como Giordano Bruno, fue quemado por no retractarse ante la Inquisición, quedó condenado a la hoguera. Pero ella se animó a decirles a aquellos que la condenaban: ustedes tiemblan más que yo por la condena que están haciendo. Es decir, el entrenamiento de primer rayo es siempre drástico.
Hay que enfrentar siempre una posible muerte de por medio, hasta que el individuo barre todo temor y se convierte en lo que en Japón fueron los grupos de samurái, guerreros sagrados. Algunas crónicas del pasado relacionaron a Blavatsky a lo que conocimos como Blavatsky, como nació como hijo del señor Moria, que era rey en un lugar geográfico determinado. Era parte de la familia real. En esa encarnación tuvo lugar la ligazón en el tiempo con el señor Olcott. El señor Henry Steele Olcott era el jefe de la Guardia Real y por lo tanto tenía bajo su protección al hijo del rey. El palacio de la familia real fue atacada y estaba en vía de ser asesinado el hijo del rey cuando se puso de intermedio el jefe de la guardia y murió Olcott para proteger a Blavatsky. Ahí se inició la profunda relación que dio lugar al que el señor Olcott fuera el cofundador de la Sociedad Teosófica. Es decir, karmas de gratitud. Y como se pudo ver, no hubo acontecimiento que separara, que afectara la relación profunda entre Blavatsky y Olcott. Blavatsky hizo todo tipo de entrenamiento para ponerse aceptablemente a tono con su misión. Tuvo un periodo de entrenamiento en el mismo Tíbet. Por momentos cercano a los maestros y por momentos con el grupo que esotéricamente de tanto en tanto atendían los mismos maestros o algún discípulo adelantado. Y se menciona el monasterio de Tashi Lumpo, uno de los muchos monasterios que a través de estos muchos Tashi Lumpo queda desapercibido en su valor esotérico ocultista en medio de los otros, que son más bien de entrenamiento para discípulos, para candidatos más recientes. Tengan en cuenta que entre los varios tipos de budismo tibetano, solamente reconoce como válido la gran fraternidad blanca
el sector denominado de los bonetes amarillos o la sección Carhupa. El resto son modalidades que con el tiempo tienen que ir desapareciendo sin producir ningún tipo de conflicto. Son resabios tribales del pasado del Tíbet. El sector Carhupa o de casquetes amarillos fue fundado por el superadepto Son Kapá, un alto funcionario de la Gran Fraternidad Blanca. En uno de los monasterios en que el sector más capacitado de este grupo les da enseñanza y entrenamiento que tiene que ver con el ocultismo o con relación con la Gran Fraternidad Blanca. Los otros son parte del clero popular. Que para no producir un gran desorden social, se optó por este tipo de organización para que por falta de nutrimiento de las filas, los otros sectores vayan desapareciendo pacíficamente a través del tiempo. En uno de esos muchos monasterios se entrenó Blavatsky para cumplir su función en Occidente. Se decía que cuando alguien le mencionaba a Blavatsky, ese monasterio con el solo nombre temblaba de gozo, temblaba de alegría. Observen ciertos estados de gratitud, de agradecimiento por lo que halló o realizó allí. En cierto aspecto, en nuestra pequeña medida, la gratitud que sentimos algunos de nosotros por la sociedad teosófica, por haber hallado a través de ella la teosofía. Ese sentido de gratitud nos mantiene activos y tentando de prestar el máximo apoyo y aporte posible, porque es la única forma con que podemos pagar el valor de lo que hemos hallado a través de la sociedad teosófica. Y bien, las peripecias que pasó Blavatsky con un sector de los miembros y un gran sector del poder político eclesiástico, que la mantenían en vilo constantemente con respecto a la poca salud que tenían. Es regla en el ocultismo que durante ciertas etapas de entrenamiento
La conexión con los mundos internos se puede hacer con más facilidad con un cuerpo físico no muy vigorizado y saludable. Un cuerpo físico vigorosamente sano y pleno de prana no se presta para ciertas etapas del discipulado. Impide el desarrollo psíquico. De allí que tenganlo en cuenta también como para pensar, ¿no? Qué lindo sería que en algún momento uno pudiera ser en algo de lo que fue Blavatsky, porque las condiciones son muy terribles, aunque posibles, y muy raras veces obedecen a la imaginación con que el estudiante medio se imagina el entrenamiento de sendero. A menos de tener una confianza total en la doctrina de la inmortalidad, es preferible que nadie se meta a conquistar iniciaciones superiores, porque el entrenamiento es suficientemente drástico para probar el verdadero fervor, la verdadera capacidad real, física, astral y mental. Exige un tipo de entrenamiento para el cual un muy pequeño porcentaje de la humanidad está en condiciones de resistirlo. Pero todo miembro que pueda empezar a prepararse sanamente, sin apuro, sin ambición, sin codicia, el sendero es posible que cada uno pueda dar su paso, su primer paso o su paso inmediato superior. Blavatsky ya tenía incorporada la primera, segunda y tercera iniciación. La señora Blavatsky tenía capacidad extrasensorial y había desarrollado varios métodos de conexión a distancia con su jefe y con el señor Kuthumi. Blavatsky tenía el permiso de conectarse con estos dos maestros en todo momento de necesidad. Y ustedes podrán ver un acontecimiento que tuvo lugar su inclusión en una de las cartas del señor Kuthumi. Dice que algunos llamados de Upasika o HPV eran como si uno recibiera una bola de hierro en la cabeza. Blavatsky era una persona, es
digamos, una entidad humana sumamente sensible y con una capacidad de sacrificio en el trabajo de la gran fraternidad blanca a prueba de todo tipo de acontecimientos, hasta la muerte. Y la capacidad de compartir más allá de todo tipo de molestias. Primero el trabajo y luego el participarse hasta altas horas de la noche con la gente interesada acerca del conocimiento de qué era la teosofía. Y también Blavatsky era terrible con los colaboradores que tenía cerca, porque de tanto en tanto los ponía a prueba para que conozcan la reacción natural, espontánea, de un tratamiento a propósito irritante. Luego de fustigar a una persona y ver la reacción equivocada, le decía: ah, ¿y usted quiere ser adepto? Imagínense cuánto nos cuesta cuando suavemente, con mucho cariño, hacemos una observación con respecto a algún hermano. En vez de agradecerlo, se reacciona como un energúmeno. Y ese trabajo no se hace porque sí. El que intenta hacer ese trabajo lo hace para el bien del otro, para que el otro aproveche la oportunidad. No cuidamos la calidad de nuestras reacciones. Es decir, que no accionamos, reaccionamos automáticamente según lo que está latente en uno. Porque en ocultismo uno debe aprender a corregir la reacción y poner algo de conciencia, como para aprender no a reaccionar, sino a actuar de acuerdo a la nueva comprensión. Porque si todo lo mal entendemos o mal interpretamos, ¿dónde está el beneficio de la relación teosófica? Aún inclusive ante la equivocada intervención de un hermano, tenemos que vigilar la calidad de nuestra reacción. Porque la reacción es nuestra responsabilidad. Según la calidad de nuestra reacción, es posible que nos pongamos a menor altura de la altura que
que se puso por falta de comprensión el otro o la otra hermana. El poder aprovecharnos de los errores ajenos y de los aciertos ajenos depende de nuestro propio autoentrenamiento. Y Blavatsky estuvo siempre predispuesta a aprender siempre, con motivo de las grandes críticas en contra de Blavatsky. Fue tanta la montaña de acusaciones falsas, etcétera, etcétera, que Blavatsky se enfermó. Pero bueno, observen, bendita enfermedad, porque gracias a ese acontecimiento, su maestro, para levantarle el ánimo y volver a ponerla en condiciones, le dio la escala, lo que conocemos nosotros como escala de oro. La escala de oro fue dada para Blavatsky. Por eso a todos nos desborda hasta aquí. Pero tenemos un cuadro graduado de cualidades que podemos ver en cuánto de ellas fallamos y en qué intensidad patinamos constantemente. Uno no debe caer en la trampa de esperar que seamos un cuadro perfecto de la escala de oro. Eso sería imposible momentáneamente, pero podemos aprender a ver cuando patinamos en cumplir algunas de sus reglas. En relación a mente abierta, en relación a defensa del condiscípulo, en relación a recibir con presteza, a recibir y dar consejo e instrucción. El afecto incondicional para el condiscípulo. Y el tener el ideal de la perfección humana como lo indica la doctrina secreta, como lo indica la teosofía. Son pautas para hacer nuestro retrato momentáneo y ver con qué podemos aprovechar año tras año el ir avanzando en el perfeccionamiento de alguna parte de esas cualidades. Es todo un tratado de autorrealización ocultista.
Es fácil hablar, hablar y hablar de ese cuadro pero podemos ver que es un mero hablar y hablar y hablar, porque en la práctica, no basta hablar. En la práctica la cuestión es ser. Y encontramos otras áreas en que grupos de personas, o algunas ramas, no capacitadas todavía en la mayoría de sus miembros, se toma la escala de oro como objeto de estudio. Yo participé de una reunión en que se decían las cosas más, las niñerías más inimaginables. Me animé a tomar la palabra. Simplemente dije que la escala de oro había sido dada para la instrucción de Blavatsky y que para nosotros es una cuestión aún muy cuesta arriba, que fue suficiente para que un hermano reaccionara como un energúmeno. Y para colmo, ya vamos a punto, para colmo, ninguno de los presentes dio la cara. Y se perdió toda una oportunidad de consideración en serio del ámbito, de los niveles profundos a que está destinado la escala de oro. Es más bien tenerla en un cuadro como un constante recordatorio hacia dónde avanzamos. Porque si aún Blavatsky tenía necesidad de eso, imagínense nosotros. Pero el tesoro que es la escala de oro es que a través de ella conocemos etapas de posible realización que no aparecen en ningún otro tratado yónico, porque está relacionado con el entrenamiento más puramente ocultista. Y desde el punto de vista solamente en el ámbito de conocer las verdaderas condiciones del ocultismo, si solamente hubiera aportado en este ámbito Blavatsky la escala de oro, ya habría cumplido con todo el peso de una encarnación. Tal es la importancia que tiene de potencialidad y de exigencia el poder reflexionar teniendo en cuenta esa colección
ese collar de cualidades que constituye la escala de oro. En otro contexto, con legarnos la doctrina secreta, Blavatsky nos dio la oportunidad de que tengamos direccionalidad, saber dónde estamos parados, saber de dónde venimos, saber hacia dónde vamos. Nos aclaró una montaña de dudas que tiene la mayoría de la gente del mundo, pero que todavía no dispone del impulso a realmente a buscar la contestación de esos misterios. Seguramente en un grado u otro cada uno de nosotros ha hecho algún mérito para que el contacto se establezca. Y por último, quizás por nuestro sentido de gratitud, podamos vivir aprovechándonos de la orientación de la doctrina secreta con un impulso renovado, fortalecido, para intentar el inmenso trabajo que tenemos todos por delante, cada uno en su propia medida, cada uno con su particular necesidad, cada uno con su propio dharma, cada uno con el desafío de poner al servicio de los demás lo que sabe y lo que puede hacer. Que cada uno de ustedes pueda progresar. En relación a todas estas posibilidades. E salientar que, claro, o Mano já deixou mais do que claro, né, mas que esse é o estudo filosófico, o espírito de serviço, não é só estudo, tem mais coisas envolvidas. E acho que sempre uma oportunidade, né, nós estamos numa época que permite um ambiente como esse, onde a gente pode, em paz, né, mesmo pessoas que certamente têm um background diferente, né, cada um tem sua história, cada um tem suas referências, religiões, cultura, etc. E mesmo assim a gente pode vir aqui, né, e pacificamente numa troca rica, extremamente rica, e todos nos desarrojarmos. Um cursinho básico de portunhol também, né, esses dias, de desenvolvermos, né, e deixar aflorar o que tiver que aparecer, né? Acho que essa é a questão. Utilizar todo esse conhecimento, todas essas técnicas que nos foram possibilitadas por Blavatsky e outros, para deixar aqui da melhor maneira possível. Nós, claro que o desenvolvimento é constante, né? Não tem fim, mas que possamos nos tornar ferramentas de auxílio à humanidade, né? Em uma etapa que certamente a humanidade precisa de muito auxílio. Verônica, você vai falar uma palavra? Pessoal, uma frase da Voz do Silêncio diz o seguinte: a verdadeira sabedoria
sei. Ele está conectado? Ah, não é vídeo? Tá. Nós temos o nosso contemplado. O Conselho Regional se agregou, né, à iniciativa da Verônica de trazer o Vicente, né, criando também ajudando a criar esse evento. E a ideia é a gente levar a teosofia, né? Eu acho assim, o Charles tem uma coisa que ele diz que eu acho, ele diz assim, a gente vai para outros movimentos porque não conhece a teosofia, né? Então, o nosso trabalho como dentro da teosofia é tornar esse conhecimento disponível, porque eu acho que, para mim, ele foi revolucionário, né? Ele me mostrou um caminho que a vida segue, de a gente viver uma vida com sentido e de perceber o significado do mundo e das coisas que acontecem. Então, acho que o Vicente trouxe conhecimentos muito importantes para a gente compreender esse processo, né? E daqui para diante é o nosso trabalho dentro da nossa própria dinâmica, né? Então, o Conselho Regional vai estar... Eu acho que aqui a gente conseguiu criar um ambiente que é o ambiente que a gente gostaria de ter no mundo, né? É um ambiente de colaboração, é um ambiente em que os diferentes se encontram, mas se harmonizam, e é isso que faz as coisas funcionarem, né? A colaboração e a harmonia. Se nós estivéssemos aqui em outra situação, esse evento não estaria acontecendo, né? Esse é o espírito da sociedade teosófica, né? É um espírito de todos nós estamos aqui uns para servir os outros, né? Um para poder colaborar com os outros, nas nossas diferenças, cada um de nós tem alguma coisa para contribuir. E é nisso que a gente se junta e colabora com os outros e faz dessas capacidades uma coisa maior, né? Não vamos ficar tristes porque está acabando o evento, né? Tendo várias pessoas emocionadas, mas nós seguimos juntos nesse aprendizado, né? A Sociedade Teosófica está aí, Loja Teosófica em Porto Alegre, Loja Teosófica em Caxias do Sul, Grupo Informação em Carlos Barbosa, Grupo Pronto em Capão da Canoa, pelo Brasil, Timbó, Curitiba, né? Salvei em outros lugares. Né? Estamos juntos nesse aprendizado. Acho que das coisas que o Filmano falou nesses dias, o que mais me marcou foi a questão que Budi não se preocupa com o individual, né? Budi se preocupa com o coletivo. E Budi é onde está a nossa verdadeira espiritualidade. Então não existe verdadeira espiritualidade no nosso egoísmo. Então, é justamente quando a gente aprende a trabalhar com os outros e aprende principalmente a servir, que essa é a nossa função essencial, se somos todos, de fato, um único ser, como a filosofia nos diz. E um agradecimento mais que especial ao Filmano, gratidão por tudo que você compartilhou conosco nesses dias. E as portas sempre estarão abertas para recebê-lo. Muito obrigado. El más beneficiado por participar de este encuentro. Ojalá que tanta juventud como la que ha asistido pueda aprovechar el tiempo hacia adelante, porque cuanto más pronto se empieza a hacer, cuanto más joven se empieza el trabajo, más óptimas posibilidades tiene la persona de lograr avanzar hacia adelante. Porque a partir de cierta edad las tendencias se cristalizan y el intentar cambios y ganar terreno en aspectos más metafísicos y profundos se hace cada vez más difícil. Pero si uno empieza joven, la materia todavía es elástica y tiene más óptimas posibilidades de producir grandes
cambios. Es decir, siempre en ocultismo se valora un candidato que empieza joven porque es toda una promesa de posibilidades. Yo les deseo que sean más de una promesa y que puedan ser en el futuro realidades con la cual puedan darle continuidad al proceso institucional y a la diseminación de la teosofía en su doble aspecto, en el de la difusión oral y escrita, pero más valiosamente a través del intento de una vida teosófica experimental. Porque nuestras actitudes, si nuestra actitud es teosófica, al mundo, aunque no se comprenda, le sirve para saber que se puede ser otra cosa, que es posible vivir de otra manera. Es decir, que la difusión como efecto del contacto con la teosofía, en que pudimos cambiar un sector de los patrones convencionales de convivencia llevados a mejorar y a tener representación teosófica, eso es nuestra mejor forma de hacer teosofía. Cuando podemos compartir nuestra comprensión, nuestra calidez con todo tipo de personas que se acerca a nosotros o con quien nosotros convivimos e intercambiamos actividades en el mundo. Se puede hacer teosofía en el supermercado, se puede hacer teosofía sobre el ómnibus, en la rúa, allí donde estemos, si tenemos actitudes sanas, regeneradas o reaprendidas a la luz de la teosofía. Desde lo poco que podemos integrar a lo mucho que podríamos realizar si no lo proponemos, todo es valioso y necesario en medio del momento en que estamos viviendo. Los otros esperan comprensión de los otros y nosotros con respecto a nuestro particular aporte es también aprovechar ocasiones para estimular a que otros lo intenten, porque es muy hermoso esperar de los otros buen trato, gentileza, afecto, pero quedamos nosotros. Es decir, hay que también aprovechar la ocasión a enseñarle a la gente, mire, no solo usted tiene que esperar que otros con usted sea benevolente, benéfico, útil, usted también se tiene que poner a todo. Es decir, aprovechar cada circunstancia para meter
algo de teosofía en términos de concepto o en términos de actitud, según convenga a la relación, al momento, etcétera, etcétera. En realidad, lo que dejamos como aporte al mundo no es otra cosa que nuestra calidad de vida. No son nuestras palabras, sino el afecto, la calidad y la impersonalidad con las cuales nos compartimos. Esa es nuestra dación en cada encarnación, digamos, porque algunos se pueden favorecer con el concepto, pero todos se pueden favorecer con nuestra sana actitud. El mundo está necesitado de comprensión, está necesitado de afecto y está necesitado de verdadero conocimiento aplicado. Y esto solo puede provenir de nuestra vida superior. De allí que el animarnos a abrirnos paso a través de la personalidad para perforar, abrir un canal a que nuestro ser superior se exprese a través de la personalidad, debería ser el concepto básico hacia el cual todos intentaran avanzar a lo largo de cada encarnación. Porque si no hay vida desde el yo superior, es en vano que hablemos, es en vano que asistamos a 100 encuentros como este. Es cuando nos podemos favorecer de algo de arriba que tenemos con qué participar. Cuando tenemos algo que viene de arriba, en términos de concepto, en términos de comprensión, en términos de calidad de vida, con eso podemos participar de una manera diferencial para salirnos de las reacciones corrientes de hacer un encuentro teosófico una nueva jornada de distracción. Es decir, que nuestra actividad con otros, en otros lugares o en el nuestro, no sea una mera actividad turística o de encontrarnos con viejos hermanos meramente para hablar de teosofía. Si un encuentro no logra que por lo menos una persona de ese encuentro termine más dinamizada, más concientizada de cuál es la cuestión personal en sí, esa actividad teosófica fue estéril, fue un mero acto de entretenimiento, de distracción. Y en esto tenemos que ganar capacidad de utilidad, de tal manera que algún sector se vea seriamente favorecido.
Y en esta cuestión la responsabilidad es de todos y cada uno. Los dirigentes solamente pueden proveer oportunidades, pero la oportunidad depende de volverla teosófica solamente a través de que cada uno pongamos nuestro granito de arena y hagamos de la actividad una actividad realmente teosófica, o por lo menos intentar que sea teosófica. Gostaria de registrar que ser teosofista não é conhecer a teosofia, evidenciar é doação. E além das palavras que aqui foram ditas pelo Vicente, de muito proveito, de muita profundidade e utilidade, ele deu uma demonstração do ensinamento muito maior, a doação. Ele se doou e vem se doando desde que eu o conheço, antes eu não posso dizer, mas há quase 27 anos, ele apenas se libera em favor dos outros, em favor da sua vida. Ele abandona problemas financeiros, de trabalho, de vida, de saúde, e se põe sempre à disposição. Nunca recusou a vida, nunca se queixou de ter que fazer esse trabalho. E isso, vamos dizer, é o que representa o ensinamento que vem bem no início, em geral, pelos pés do mestre. Existem duas espécies de pessoas, as que sabem e as que não sabem que existe um plano divino para a evolução humana. E aqueles que conhecem esse plano e o compreendem, jamais se negam de colaborar com ele. Colaborar com ele não é só difundir, é executar. E o Vicente é que faz isso. Porque todos os que eu conheço é o que mais faz isso. Embora aqui sejam representantes de doações, como o próprio Charles, a Maria Tereza e o outro, a nossa amiga Ângela, que vem trabalhando bastante também para estudar, né? Mas o Vicente tem sido de doação. E eu fico muito contente que o professor tive essa oportunidade, vamos dizer, oferecida pela aeronáutica, pela aeronauta, mas principalmente a ele que aceitou. Muito obrigado.